Bueno, bienvenidos todos con bueno, qué alegría que estés aquí con nosotros cada semana. Siempre me siento muy orgullosa de tantas caras hermosas, sonrientes, esperando el programa de cada Al-Had. Antes que nada, como siempre, vos voy a saludar con nuestro buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos alrededor del mundo. Hoy tenemos un programa muy especial porque en nuestros encuentros de Al-Had tenemos de convidada la Jaquetía. Tenemos en primero de presentar nuestro programa de siempre, entonces voy a partillar con vosotros mi ecran y aquí veremos, estamos en nuestro encuentro número 41. Somos 3 instituciones que hacemos parte de Encuentros Al-Had, Balabayes y Musafires, y hoy es el día de Voces de Jaquetía. Así que vamos a tener por esto este programa. La próxima semana, el 4 de julio, vamos a tener una entrevista muy interesante. El Rav Nissim El Nekave, por parte de la Hermandad Sefaradí, va a entrevistar a la profesora Gloria Asher. Ellos van a hablar de los judíos norteamericanos y su ladino. Así que en nuestra hora de siempre, esto será la próxima semana. Si quieres mirar las presentaciones anteriores de Encuentros de Al-Had, lo vas a encontrar en sfarad.com Raya TV. Aquí están todos los videos de las actividades que tenemos cada semana. Si nos querés dar una ayuda para continuar con los costes de Encuentros de Al-Had, lo podés hacer por medio de la página sfarad.com Raya Encuentros. Vas ahí tener el modo de acercarnos vuestra ayuda. Y ahora sí, tenemos la estrella del día, Jaquetía, lengua, cultura y penserio. La balabaya es nuestra querida amiga Alicia Cisoraz por parte de Voces de Jaquetía. Sus musafiras serán la señora Sonia Cohen de Azaguri y la profesora Lina Anselem, y tenemos una ilustración musical con grande honor de la profesora Susana Weishahak. Así que, hola Alicia, ¿cómo estás, mi reina? Hola, la endiamantada de Liliana, ya sabes un vocabulario de lo nuestro. Bueno, ¿Seguro? escapados de mal, tú y Marcelo, por ya tener 41 encuentros, hasta 120. Esto es un tesoro, gracias. Bueno, vos dejaré entonces con la presentación. Gracias. Bueno, venido bueno a todos y bienvenido a este encuentro de Jaquetía con Sonia Cohen de Azaguri y Lina Anselem y Susana Weishahak, las que van a endulzar el encuentro con jadrear, mostrar y cantar. Y aunque nacieron y moran en otras partes del Olam, están metidas en divulgar la cultura, la lengua jaquética en modos diferenciados y especiales. Empezaré con unas palabritas sobre Lina. Lina es profesora en la Universidad Polytechnique Hauts-de-France, especialista en el arte y la literatura del siglo de oro español. Ella tradujo un huenque de obras del siglo de oro, como de Teresa de Jesús, López de Vega, y también obras del tiempo moderno, como de Federico García Lorca. Lina es autora de unos estudios relacionados a los de Jaquetía hablantes y de una novela la que despeja con mucha gracia el ambiente y el Olam judeo español marroquí. Y escapada de mal, Lina es también la creadora de un taller de Jaquetía en París. Ancina, Lina, feras mal, ¿cuántas cosas haces?
tus padres, los descansados, eran de Tánger y de Larache, mas tú ya naciste en París y hablas jaquetía lucida. ¿Cómo pasó eso? ¿Y con quién hablas jaquetía agüera? Y dime si existe una comunidad jaquética en París. Primeramente quiero darte las gracias y decir que, bueno, por todo lo que haces tú también y por haberme invitado. Y bueno, no estoy viendo a todos los que están ahí, pero les mando a cada uno un saludo, un beso a los que conozco. O a la jaquetía la conozco de mi casa, la descansada de mi madre de Tánger y el descansado de mi padre de Larache. Entonces, lo que pasó es que en casa siempre se hablaba jaquetía. Bueno, jaquetía y también francés, porque mis padres también fueron, mi madre a la escuela de la Alianza, mi padre a una escuela española, pero entonces, digamos que el francés lo hablaban sin ningún problema y los separaban. No había mezcla con el francés en la jaquetía, pero en casa lo normal para todo era hablar español y ni siquiera se decía jaquetía, como todos los que hablan judeolenguas, es decir, que bueno, la jaquetía era lo normal. Y el español de España lo aprendí mucho después. Pero ¿cómo lo hablo ahora? Lo que pasó es que después me puse a estudiar español. Entonces yo también pude diferenciar, hacer la separación entre lo que era español de España y no jarduearme, no y saber lo que era jaquetía y lo que no era jaquetía. Por la primera vez que escuché un español decir ojalá, le miré y dije, será de los nuestros ese, porque claro, poquito a poco fui empezando, fui dándome cuenta y después lo que me ayudó mucho es cuando estudié el arabía y el judíos, hebreo. Eso también me ayudó para las etimologías, para saber de dónde venían las palabras. Quiero decir que también hice un estudio antes y no ahora con el descansado del profesor Hayim Vidal Cepija, lo hice ya cuando era jovencita, yo. Él me enseñó mucho también, y eso fue un estudio corresponde al Máster 2 de ahora. Lo hice y fui a estudiar, conocí al descansado de Jacob Hassan, y tengo que agradecer también a mis profesores de hebreo, también el descansado, todo hay que decirlo, de Carlos Carrete Parrondo en Salamanca, y también a la profesora Concha Vázquez de Benito. Entonces, todo eso era como entender las cosas y separar. Y porque, claro, que es que uno que, por ejemplo, vas a decir una palabra en jaquetía, por ejemplo, el Dios le jade y le cuide. Para mí, yo, chiquitita, ¿cómo iba a diferenciar lo que es G, lo que es J, lo que es G? Todo, me equivocaba. Un día, cuando era chiquita, dije, en lugar de decir el Dios le jade, dije el Dios le jalé. Se sobrearon todos. Eso faltó. Se saltearon sobre mí. ¿Entiendes? Entonces, todo es diferenciar, saber lo que es una cosa y lo que no es. O a eso. Entonces, ¿cómo lo hablo? Primeramente. O después me preguntaste que si hay gente que habla jaquetía, que si hay comunidad aquí. Comunidad, blavas no hay. ¿Dónde estamos? Todos estamos Salteados. Salteados por aquí, por el Olam. Pero bueno, mira, tú lo hiciste, nos llamaste y aquí estamos todos y lo hiciste hoy, y Dios te dé salud y vida larga. Pero, ¿quién era? La familia, primeramente. Después encontré amigos, poquito a poco. Hubo en Francia una asociación que se llamaba France Mabat, se reunían la gente, pero para pasarlo bien, para hacer un té, eso sí.
pero comunidad de Haketia como tal, no hay. Entre familias, amigos, primos. Bueno, Y, bueno, eres una comunidad de una persona. no, gracias a El Dios. El Dios te No, gracias a Dios, te digo, la familia. Eso sí. Y lo que me preguntaste es que si hablo Haketia con gente. Eso sí, con los amigos, con gente, puedo decirte palabras. Y poco a poco conocí a gente y entonces por eso, Izzy, lo que tú me preguntaste es lo que tú dijiste del taller, pero después, si quieres, lo hablamos después. Hablaremos de eso luego. De acuerdo. En la primera pregunta falta algo de lo que no dije. Ya lo dijiste todo, mi bueno. Y lo seguirás diciendo. Ya tenemos tiempo. Ya está, ya está. Gracias. Bueno, te diré, sharearé eso del taller, sharearé contigo que un día me llega un mensajito de Brian Kirschen y me dice con mucho entusiasmo, ¿sabes que en París se empezó un taller de Haketia como lo que tú haces? Bueno, en ese tiempo yo estuve embebecida con las reuniones de Haketia en American Sephardi Federation y hacía muchos en mi casa también. Y me alegré mucho oírlo. Bueno, antes oí tu nombre lucido. Y me alegré oírlo porque dije, wow, ya empezó una red, se empezó una red de Haketia, qué bien. Bueno, dime, Ferasmal, ¿dónde es ese taller lucido? Y ¿por qué lo haces? Claro, ya lo sabemos. Pero ¿cómo, cuándo y quién viene a los talleres? Y ahora, por favor, ¿se puede mostrar esa foto, Liliana, la primera del taller? Eso. Mira, esa foto me trae recuerdos muy buenos y nos miras las caras de alegría. Ya lo miramos. Mira, eso. Mira, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo en el 2006 escribí un libro y me propusieron hacerlo también en español, hicieron una traducción y se publicó en el 2012. En el 2012, ¿qué pasó? En España propusieron eso de la nacionalidad para los judíos, para los sefarditas, y entonces de eso se habló, y de periódicos y cosas. Y, una cosa, cuando salió mi novela en español, porque, bueno, cuando salió la novela en español, hicieron reseñas, salió en los periódicos. Y fui yo a España también, y en el Mira del Mazdal, llegué a España, que había era primavera, y llegué exactamente cuando estaban haciendo en el Centro Sefarad de Israel un coloquio, un congreso sobre la Haketia y para que no se pierda el cofrecito que había hecho el descansado Soli, nuestro queridísimo Soli. Mira, Ferasmal, en las palabras que voy a decir, voy a procurar inventar a todos los amigos queridos, todos los que luchan y lucharon por lo nuestro. Y ya pido mejilá por si se me olvida el nombre querido de alguna persona. Apunté algunos nombres que no quiero que se me olviden, pero Soli el primero, nuestro queridísimo que tanto hizo por lo nuestro. Estaba en ese momento y me encontré con él, me volví a encontrar con él y con muchos del centro Sefarad de Israel. Y entonces, a raíz de la publicación de ese libro en España, se conoció mi nombre también y me llamaron del Instituto Cervantes de París para hacer algo. Me dijeron, haz lo que quiera. ¿Quieres jadrea? ¿Quieres hacer cuentos? ¿Quieres dar clases? Lo que tú quieras, hazlo. Pero haz algo sobre Haketia. Dije, de acuerdo, dije, con mil amores lo haré, lo jamé. Dije, ¿qué haremos? Pensé en los talleres de Hayim Vidal Sefija. Dije, haremos eso. Y dije eso para hacer lo nuestro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo único, sentarnos, hacer un tecesio. Haremos un tipat de té y llevaremos algún dulce y haremos un té, como se hace en las casas. Lo primero que dije, unos vasitos, un tipat,
y llevaba un poco de hierbabuena, nana, una botellita de agüita de azahar, y con eso lo hacíamos cada semana. Cada semana, primeramente, íbamos, todos, lo digo en pasado porque ahora ya no lo puedo hacer ahora, pero con Dios, con la ayuda del Dios, en cuanto pueda, lo volveremos a hacer. Y entonces, cada semana era sentarnos, calentar el agua, empezar a jadrear, y tú pones, y cada persona llevaba una hajita, algo para endulzar la boca. Y empezábamos a jadrear, pero como todo era grabado, yo venía con el cacharrito, eso, con el track, lo ponía, preguntaba a todos que si no les importaba, todo el mundo firmaba para tener la autorización, porque para después usarlo yo, y entonces todo eso se grababa. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo quería irla. Era como todo el mundo guaueando y no se escuchaba nada. Entonces yo estaba ahí como el perro del Dúa, mirando uno y otro, ya, cállate, no hables demasiado, no jadres. Y entonces, pero, porque todo el mundo, ¿qué es? Ferasal. Bueno. Bueno, ya alguien está preguntando. Lo pasaste muy bien. Se pasó muy bien. Pero escúchame una cosa, pero yo llegaba con preguntas, con un tema, para limitar las cosas, porque escapados de mal, todo el mundo, Adrián, todo el mundo, yalla, todo. El problema era limitar. Nos quedábamos hasta que nos cerraban las puertas, que no queríamos salir de allí. Y todo el mundo, y salíamos a la calle y jadreando otra vez. Nos metíamos en el metro y jadreando otra vez. Qué lindo me parece eso, Lina. Mira, escapada de mal, tus anuncios para los encuentros, para tus reuniones, los escribes en francés y en jaquetía. Sí. O como lo sabemos bien sabido, escribir antes en jaquetía era una wahla grande. Por fin, nuestro querido Jacob Bentolila formó el esnobil con Abraham Benjo, con Gladys Pimienta, contigo, con mí y los descansados de Soli Leví y Nina Pinto. Gracias a la sabiduría lingüística y de filología de Jacob, se halló un sistema de grafía endiamantada y completa. Y te quise preguntar, ahora que tenemos eso, esta es la página, la introducción para la sistema. Para leer el sistema hay que ir al portal y leer todas las páginas que adleó Jacob. Te quise preguntar, ¿cuáles son tus peserios? Si conoces más gente que escriben según el sistema, ¿y qué se puede hacer para promoverla? Bueno, mira, ese fue lo que hicimos ha sido, no te acordarás que era una lucha permanente, porque ha sido lo que nos reíamos también, porque, bueno, Jacob en ese momento estaba preparando su diccionario hay que decir, el diccionario del elemento hebreo en jaquetía. Sí. Vamos a hablar de la sistema. Sí, okay. Pero no, ¿por qué? Porque un sistema, ¿para qué sirve? Sirve para un objeto. Él lo necesitaba para hacer ese diccionario. Él con la necesidad de hacer un trabajo universitario y de meter muchas palabras de judíos, de hebreo. Pero nosotros, Soli, yo, tú, en fin, los que escribimos a diario en jaquetía, necesitábamos algo muy ligerito. Él buscaba la mayor precisión. Por ejemplo, doy un ejemplo. La AIN, que teníamos problema. Lo que luchimos con eso, porque cada uno, es que el sistema sirve para algo. Entonces, eso se puede promover, se tiene que promover para todo lo que sea escrito, para tener como una norma, una cosa. ¿Conoces más gente que escriben según el sistema? Wow. Aparte de tú y yo, y no sé quién, Jacob, claro. Pues mira, sí. Wow. Okay. Lamentates a nuestra amiga
Gladys, que acaba de hacer un libro que publicó, que se llama Una shofar y una perla, que es un libro como una perla, muy bien dicho. Una shofar. Es un libro importantísimo para nuestra cultura, sí. El libro de Gladys y el trabajo de la familia Pimienta, de Gladys, sí. De Sidney y de Jimmy Pimienta también. En fin, sí, eso, los que escribimos de Haketia lo usamos, pero, por ejemplo, hay otros sistemas, por ejemplo, lo que falta es, por ejemplo, el hez nuestro, el hez, la música de nuestra forma de hablar. ¿Dónde está? No, es difícil meterlo. Por ejemplo, algunos van a poner 3 o 4 veces una vocal para decir que, por ejemplo, para insistir para intentar dar la musiquita en el teatro, por ejemplo. Vas a escribir una obra de teatro, meterás algo distinto. O, por ejemplo, le doy un ejemplo, no sé si lo vamos a mencionar ahora o si querrás después, pero no quiero coger demasiado tiempo, por lo de Brasil. Sí, ese es Elías Salgado, sí. ¿Sabes qué, mi reina? Vamos a tener un encuentro solamente contigo y una cuestión solamente. Porque tus respuestas no se puede acabar más de 2 demandas. No, quieras mal. Bueno, ya está, ya me seco. No, 3 minutos cada uno, nada más. Mira, pero sabes que con tu permiso, vamos a ver si Jacob está aquí. Jacob está para que nos diga unas palabritas. ¿Está aquí Jacob? ¿Está Jacob aquí con nosotros? Aquí está Jacob. ¿Querrás decirnos unas palabritas? Sobre la grafía. Sí, bueno, gracias. El problema que te encontremos. El problema con la grafía para mí eran las letras a doble sentido. Por ejemplo, muchas veces utilizaban una H, sea para representar la Het, sea para representar la Ayin, sea para representar la He, sea para representar nada. Así que había que poner un poco de sistema en eso. Sobre todo, como decía Lina, en el diccionario. Yo no puedo permitirme que escribir una palabra en Haketia que tenga un sentido equívoco. Así que estaba obligado de escoger los símbolos que representen de una manera perfecta cada sentido. Ahora, desde luego existe un problema para el que escribe de una manera espontánea. Cuando se escribe espontáneamente, es un poco difícil empezar a pensar qué signo diacrítico voy a poner en esta H o en esta J o en esto. Ese es el problema. Así es que se necesita tener un poco de paciencia. Por ejemplo, cuando escribe una J, esa J, ¿cómo tiene que pronunciarse? ¿Como J española o como una J en Haketia? ¿Un hijo o un hijo? Ese es un problema. Así, si quieres que te entiendan exactamente cuál era tu intención, tienes que poner el signo, si no, no vas a verse. Ese es el problema. Así es que hay que acostumbrar a la gente a utilizar un mínimo de signos diacríticos para que sea una manera más distinta de reproducir las oraciones que queremos escribir. Sí, gracias, Jacob. Tienes razón. Yo me acuerdo que hablamos sobre tener 2 sistemas para escritura espontánea o solo uno. Yo estuve contra los 2 sistemas porque pensé que no es lógico tener 2 sistemas, porque eso abre la puerta para mucho desbarato. Bueno, ¿continuaremos o quieres aumentar algo? No, una cosita, es que en Haketia hay también una cosa que es otra
digamos, tradición. Hay una tensión muy grande sobre la necesidad o no de una grafía etimológica, es decir, una grafía que respete más o menos la ortografía española. Y hay como la tradición de Jacob Hassan y ahora esa nueva versión que hemos propuesto ahora con Jacob. Y es decir, que hay también una cuestión de orientación según el país, según lo que sea más, digamos, lo que se imponga en cada locutor también. Bueno, sí, por Alicia, ¿dónde puede encontrar la gente esta grafía si quiere? Ok, aquí está. Bueno, espera, lo pondré. ¿Dónde está? En el portal. Aquí. En Voces de Jaquetía, que se vayan a la sección de Jaquetía y ahí van a ver una proposición para la grafía, la sistema, y también lo hay en YouTube. Lo estoy explicando en YouTube. Maravilla. Bueno, así, sí, como dijo Alegría Bendayan de Bendelac, para que una lengua oral permanecía, una lengua oral depende de la permanencia de la comunidad y hablarla. Y como la comunidad, no tenemos comunidad, y hablando ya es poco y poco, yo creo que la única solución es escribirla correctamente, nada más. Bueno, si queremos algo con la cuestión, te quise preguntar sobre tu libro. ¿Qué te impulsó el libro que se llama Pequeñas Historias de la Calle San Nicolás? Aunque en español está rodeado con el libro, con expresiones jaquéticos, y se nota el ambiente nuestro. ¿Qué te impulsó a escribirlo? Lo que pasó es ahora, que... el libro. El libro, sí. Este es el Lo que libro. pasó es que yo empecé, como te dije, escribiendo trabajos universitarios con el profesor Sefija. Empecé con eso y al pasar el tiempo dije, bueno, quiero hacer algo para tocar más gente, porque un estudio universitario ahí se queda. Lo leen 4 gatos, los universitarios, los que te van a leer, dar una nota y ni siquiera a veces. Entonces dije, quisiera que más gente conociera lo nuestro. Y yo estaba en contacto, yo soy traductora, entonces estaba en contacto con una editorial, trabajé con ellos y entonces empecé a escribir historias. Como mucha gente me pasó, y tuve esa urgencia muy grande cuando faltó el descansado de mi padre y me puse a escribir. Pero era como recordar la infancia. Pero lo que me molestaba, lo que tú dijiste, es que yo nací en Francia. Entonces, no, ¿cómo iba yo a hablar de Marruecos? Porque yo nunca había estado en Marruecos, no conocía Marruecos. Entonces, ¿qué hice? Dije, cuando me sentí a pensarlo y dije, pero también lo mío, es decir, mi forma de conocer lo que es este mundo, pero a través de mis padres, ese wash, digamos, la nostalgia, pero nostalgia que no era mía, nostalgia contagiada por mis padres, ese wash permanente, pero que no era el mío. Entonces, eso es el sufrimiento de muchos hijos de la segunda generación. Vas a probar una naranja y dices, ¿qué es eso? Eso no tiene ni sabor ni le da esa naranja. Wow, si pudieras saber lo que era antes, y Yahasra por el gusto que tenía la fruta, y lo que era Marruecos, no sabes lo que era una playa, me parecía que la vida mía,
era una vida shebda, no sepas de mal, shebda sin sabor. Entonces dije, pero entonces eso también tenía sentido, porque yo entre los franceses, yo estaba entre los niños franceses, que había muchos juditos que venían, que estaban en Francia, había los españolitos, yo era amiguita con los españolitas, con algunos moritos también, porque también era un poco morita. Entonces también en mi casa había una señora armenia y ella decía nosotros y los franceses, porque ella sentía que éramos orientales como ella, un poco, ¿no? Minoría. Entonces, en ese mundito, dije, guau, eso contaré tal y como lo conocí y también contaré los recuerdos de mis padres, pero contándolos como recuerdos suyos. Y así pude escribir ese libro, que es un libro como de naces, pero como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Eh, Historias como de una criatura, pero y entonces el lector lo lee y el lector sabe lo que está pasando. Yo lo cuento a mitad y el lector la otra mitad añade. Mira, tú dijiste las palabras de todos nosotros que el pasado de nuestros padres, aunque no participamos en ese pasado, volvió a ser nuestro, con esa añoranza a ese pasado, ¿sí? Y esa naranja que no tiene el sabor verdadero que ellos comieron. Bueno, aquí viene la demanda última, Ferasmal. Aunque ya hay unas traducciones de la obra de Lorca al francés, te levantaste tú a traducir su poesía de nuevo. Me imagino que tu traducción tendrá otra mirada y diferenciada de las otras traducciones. Ahora, te quisiera preguntar, ¿cuáles fueron los elementos que contribuyeron a tu punto de vista nuevo y a tu decisión de traducir a Lorca, traducirle? Ahí va, mira, te diré, siempre será por lo mismo. Lo hice porque porque en Francia existían, había, también es una cuestión de moda, porque la traducción es como todo, es una cosa que depende, es como, mira, traducir es como el que coge, que va a tocar una música. Y mire que está Judith, nuestra querida Judith, está ahí, mire su nombre. Vas a tocar una música, es una música de, por ejemplo, de Bach. Tú coges, es Bach, pero es Glenn Gould o es tal otra persona, va a ser lo mismo. Entonces, cada cual que viene lee el texto a su manera. ¿Y por qué lo hice? Porque Lorca es muy nuestro, porque es muy andaluz. En la Jaquetía hay un elemento andaluz muy importante. Digamos, de esa zona que está entre el sur de España y el norte de Marruecos, que tiene una relación muy grande entre esos tres elementos y otros más, la arbía, el elemento judío y el elemento cristiano y español, entonces los tres. Y él era muy consciente de eso. El romancero gitano se había traducido, pero sin rima y sin el ritmo, casi como prosa. O también en algunos momentos como poesía francesa. Yo no lo quería hacer ni de una forma ni otra, porque yo tenía en la mente, tenía en la cabeza el ritmo de los romances nuestros, y yo entonces lo volví a hacer, pero con rimas, con asonancias, Sí. y con el ritmo, porque además lo hice siendo yo mujer, siendo yo madre, siendo hija de mi madre y siendo también profesora de literatura del siglo de oro, porque es lo mío. Entonces tenía en la mente ese carácter de Lorca, que es a la vez popular y culto, las dos cosas mezcladas, pero él con esa sensibilidad y ese ritmo, y además ese ritmo, y eso Susana lo sabrá más que yo, ese ritmo de flamenco que viene además del ritmo más lento del romance, porque en el romance tienes como una secuencia de 16 sílabas, pero con corte en la mitad, pero en Lorca tiene el chaca, traca, 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 el ritmo
del flamenco. Vuestro, Entonces, sí. eso así lo hice yo. Sí, es interesante. Lorca siempre también a mí me ha parecido un poco muestro. Es Muchísimo. familiar. En un relato que yo escribí, me refiero a su poema A las 5 de la tarde, porque me pareció una cosa que lo puedo meter. ¿Me lo mandarás ese relato tuyo de las 5 de la tarde? Sí, ¿lo quieres? Sí. Ahí me estoy cachondeando por nuestra hada. ¿De las 5? Vivan tus 5. Ah. Le llamo Vivan tus 5. ¿Vivan tus 5 de la tarde? Vivan tus 5. Sí, está en la sección de biblioteca del portal, pero te lo mandaré. Bueno, gracias, lo bueno de Lina, por sharearlo con vosotros, escapada de mal por las maravillas que estás contando y tienes mucho más que contar. ¿Qué haremos? El reloj está marchando. Te deseo y que sigas haciendo, contar y describir el ambiente nuestro hasta 100 y 20. Hay que hamdar el Dios por los momentos que tenemos. Muchas gracias, Erasmus. Muchas gracias a todos. Ok, y ahora a presentar a nuestra querida Susana. Hablando con Lina, especialista en el siglo de oro español, parece que será en su hora orada oír un romance de los que se preservaron en Marruecos. Estoy muy agradecida por tener a Susana Weizsäcker con nosotros, cantar en este encuentro. Susana, estimada etnomusicóloga, es notada por su trabajo invaluable de buscar, apañar, grabar y documentar el repertorio sefaradí. Susana es miembro del Centro de Investigaciones de la Música Judía en la Universidad Hebrea y profesora en casi todas las universidades en Israel. Os diré que el jueves pasado, escapada de Mar Susana, dio una presentación de cómo y cómo en Raíces de Sefarad a las 2 de la noche. ¿Qué noche? De la mañana. Y ella hasmeada y cantando y todo. Bueno, eso se puede ver en el YouTube. Susana nos va a cantar el romance Rosa Blanca y le gustaría dedicarlo a la memoria de Alicia Ben Dayan, que falleció antes de 2 semanas. En buen olam esté. Gracias, Susana. Rosa blanca y rosa blanca, rosa blanca y de color, quien te meciera esta noche 3 horas a mi favor. Mi marido está en las guerras y en las guerras de León. Espada de moro izquierda le traspasé el corazón. Ellos en estas palabras, el marido que llegó, ábreme la puerta luna, abrime la puerta sol. Al subir las escaleras, el caballo relinchó. ¿De quién es ese caballo que mi cuerda veo yo? Tuyo, tuyo, maridito, que mi padre te lo dio. Y al subir las escaleras, para la percha miro. ¿De quién es ese sombrero que en la percha veo yo? Tuyo, tuyo, maridito, que mi padre te lo dio. Y al subir las escaleras, para la cama miro. ¿De quién es ese chiquillo que en mi cama veo yo?
el nene de la vecina, que me lo he traído yo, que nene ni que 8 cuartos, tiene barba como yo. Qué bonito. Gracias, Susana. Un placer. Gracias. Y ahora vamos a seguir con la segunda parte, con la estimada de Sonia. Os diré que una de las personas que tiene un lugar muy especial en mi corazón y siempre es un placer hablar con ella, es Sonia Cohen de Azaguri. ¿Y por qué? Eso porque que cuando jadreo con Sonia estoy mirando mi casa. Sonia es la guardadera de la cultura y de palabras jaquéticas que por mal están agüera abajo en el sótano, casi perdidas. Hacen 6 años que Sonia es miembro de la comité de la comunidad judía tangerina y es la mujer primera en la comité. Y hace 3 años que la eligieron oficialmente de ser la responsable del patrimonio judío. Mas mismo antes de todos estos títulos, Sonia se ocupaba del patrimonio y de todo lo otro con dedicación y sin abur de nada. Mejor oiremos a Sonia. Bueno, querida Sonia, tú naciste en Tánger, de padres tangerinos, y te quedaste morando en Tánger. Eres un manadero de la lengua y de la cultura jaquéticas. O el que llega a Tánger se torna a ti para información. Ma dime, Ferasmal, ¿cuál dirás son las características especiales de la comunidad tangerina judía? Pues mira, yo viví en Tánger, sí, bueno, yo nací en Tánger y tuve la suerte de vivir en una época que Tánger era internacional, ¿ok? Y digamos que había una cantidad de judíos extraordinaria. Puede ser que en los años 50 había como, no sé, 150.000 habitantes, de los cuales habían como 15 o 20.000 judíos. Habían 20 sinagogas, había un cementerio, había cantidad de organizaciones judías de toda clase. En fin, el judío ahí destacaba, digamos, destacaba en todo, porque, por ejemplo, los banqueros eran judíos, los empleados de los bancos eran judíos, el comercio, los artesanos, todo estaba en manos de judíos, ¿no? Y el día de Kippur, por ejemplo, el día de Kippur era una ciudad fantasma, todo estaba cerrado, yo me acuerdo perfectamente, todo era increíble, era completamente como si uno hubiera ciudad. Yo pensaba que nada más que habían judíos en Tánger, pero no, claro, había toda clase de nacionalidades y, bueno, gracias a Dios todo el mundo, había, digamos, una relación muy buena con todo el mundo, esa es la verdad, muy buena relación. Y así es como estuve yo criándome allí, como pasé mi juventud, etcétera. La verdad, era una maravilla allí. ¿Y qué te voy a decir? Aparte de que eso que te dije de Kippur, por ejemplo, las Pascuas, los marroquíes te traían ellos para hacer la azúcar, ellos te traían las cañas, te traían el laurel, no sabrás ni cómo sabían qué fecha era, cómo era la fecha, lo adivinaban. Igual era para Pesach, te traían la tacha, o para Mimona, te traían el pescado, te traían el pan, la harina. Era increíble. Hoy en día ya eso ya se perdió, por más que uno quiera, es muy difícil. Los hornos también, otra cosa, el horno. El horno antiguamente todo se hacían los hornos públicos, no había horno en la casa, ni horno eléctrico, ni horno de gas, no existía. O tenías que llevar al horno y con al malén, llevarle la harina, llevarle los bizcochitos, las tortas, todo eso. Y lo más bonito que justamente últimamente un horno que queda en la Medina todavía, estuve hablando con el tipo, el malén, que le llaman, el malén, y estaba diciéndome que mismo
por ejemplo, el viernes en la tarde venía un shomer y venía y recogía, él encendía el fuego, para que no fuera pecado, encendía el fuego y todas las arafinas y las orizas las iban metiendo en el horno. Cuando ya estaba todo allí, cerraba el horno con llave y se iba. Hasta el día siguiente, Sabbat, que entonces abría el horno para que el terrajito, lo que llamaban el terraj, llevara cada arafina a la casa del correspondiente. Bueno, todo eso tenía un sabor como la naranja de Lynn, ¿no? Sí. Eso que ya hoy en día ya no existe prácticamente y es una pena. Pero bueno, gracias a Dios, todavía quedamos unos cuantos judíos, no muchos, pero en fin. Digamos que los que quedamos es para guardar lo que queda, para conservar y para que no se esté cheteado en un sitio y en otro. Así que no se pierda. Para que no se pierda, exacto. Que no se pierda. Sí. Bueno, gracias, qué maravilla. Endiamantado esto. Buen mazal teníais de nacer en Tánger. Sí, yo la verdad estoy encantada. Bueno, te diré, en Muezzat Hadras siempre me dices palabras que por mancía ya no se oyen, como aparado, me dijiste, que es ceremonia, la palabra antigua para ceremonia. Y me dicen que se dice mezclear o planchear y no planchar, y metiara. Y me dijiste una vez que el carbón se llamaba el blanco. El blanco. Vamos, de que el carbón tiene una connotación muy mala. ¿Con quién se hablaba encina? ¿Cuándo? ¿Y si sigues? Mira, mayormente con mis tías, pero también con la gente alrededor. Mi tía, por ejemplo, yo tenía una tía, hermana de mi padre mayor, que bueno, guardaba el Pesaj como si eso fuera, ¿qué te voy a decir? De algo terrible. Y entonces, yo qué sé, 3 meses antes ya estaba diciéndome, bueno, llévame que tengo que ir a comprar el blanco para Pesaj, el blanco. ¿Qué era el blanco? El blanco era el carbón, yo no fetneaba hasta después. ¿Comprendes? O si no, también, ¿sabes qué? Decía, llévame al campo a buscar tafezán. Tafezán, que era una piedra roja, sería como argil o algo así, en vez del vim que hay hoy en día, el vim para fregar las cazuelas y para fregar las sinías, era el tafezán, era como una piedra y con eso limpiaban y hacían pesaj y lo volvían, lo cacherizaban, digamos. Bueno, y también tenía otra tía, que tenía una casa preciosa en la Medina, que hoy en día hacen en los Riyadh, con patio, con montera, etc. Y esa tía mía tenía lo que no había, en la Medina no había agua corriente en ese tiempo, entonces tenía una cisterna, y ella se bajaba a la cisterna y decía, mi bueno, quedaros tranquilito porque voy a ver cómo están los de embacho. Los de embacho son los habitantes de abajo, dijéramos. A ver, y nosotras muertas de miedo nos guardábamos debajo de una mesa. Bueno, ¿qué te diré? Eso decía, tengo que cuidarlos, para amor no vayan a enfadarse. Y, en fin, ella decía, ella creía mucho en todo eso. Entonces, además, te voy a decir, como dijo Lina, el hecho de estar en Marruecos, en Tánger, hablo el árabe, no hablo árabe, hablo un árabe literal, no literal, más bien el árabe de la calle, digamos. Y claro, si dices fetjear, ¿de dónde viene? De ftah, igual que en árabe. O por ejemplo, hammear o sherkear. Sherkear es una palabra árabe también. Y el otro día te dijo una palabra que ya ni me acuerdo cuál era, Elise. Guancear. Guancear. Eso mi tía decía, eso sí, mi tía decía, mi bueno, me guanceo con la radio, porque en esta casa, como decía, en esta casa, ni ala de persona, nada, gribi sola, una jorba grande. Bueno, hebreo, árabe y español juntos. Todo muy bueno. Mira, te diré una cosa interesante. Rachel Bortnik, de la Dino Comunità, me dijo una vez que en Izmir también se decía el blanco, por no decir carbón o preto, y también se conjugaban las palabras en el mismo modo como el planchear. Como blanquear, decían blanquear, está blanqueando, ¿sí? Chabonando, blanqueando, chabonando. Pero planchear, esto.
Es una cosa interesante hacer una búsqueda sobre esta forma de conjugación, ¿no? Sí. Conjugación, como no decir planchar, pero planchear, y eso se decía también en Izmir, en Turquía. Bueno, sí, porque lo conjugan como se conjuga en español. Bueno, eso Lynn sabrá mejor que yo. Por ejemplo, en árabe dicen haram, pecado, y dicen, esa judía se jarmeó, es decir, hizo adúltero, ¿no? Ella fue adúltera, Sí. O sea, pecó. Sí, Es igual eso. Bueno, ahora, sí. Dime, hija. Me encantaría si sherkearás con nosotros. Bueno, ahora que estás encargadora del patrimonio judío endiamantado y todo eso, qué gran cabot te dieron y bien merecido. ¿De qué se trata ser la responsable del patrimonio judío? ¿Cuáles son los proyectos que estás vigilando? Ahora vamos a ver, Liliana, las fotos, según lo que Sonia nos va a decir. Bueno, los proyectos. Lo del patrimonio, bueno, sí. Primero... ¿Qué haces en ese proyecto? En este proyecto hay que restaurar, hay que cuidar, hay que mantener todo lo que, gracias a Dios, se mantuvo y se guardó y se rescató, porque desgraciadamente hubo mucho robo y mucha dejadez. A mí, cuando me llamaron, el antiguo presidente me llamó, me dijo, Sonia, por favor, ves a hacer una relación, no una relación, ¿cómo se dice esta palabra? Investigación. Un inventario de todas estas cosas que se guardaron de las sinagogas que cerraron. Bueno, pues yo fui a la comunidad, a las oficinas de la comunidad, y me dio una mansía, no te puedes imaginar. Eso estaba chateado de cualquier forma, tirado, sucio, en el suelo, los vasos de sinagoga rotos en el suelo, en fin. ¿Cómo decirte? No les dolía. Y a mí eso, pues sí, me dolía mucho porque siempre me gustó y me ha encantado. Bueno, total, que me subí al terrado, como decís, y lo soleaba. Esta también me visité. Sí. Eso, sí, mi tía decía terrado. Lo soleaba, lo arreglaba, recogí, hice el inventario de las lámparas, de paroje, de mapot. Todo estaba, había maravillas, ¿qué te voy a decir? ¡Qué maravilla! Y algunos estaban en mal estado, entonces yo pues fui restaurando lo que había que restaurar, por ejemplo, lo que era tejidos de terciopelo y todo eso se podía restaurar y ponerlo más fuerte. Ahora, todo lo que fuera también lámparas, aquí hay un artesano musulmán, una maravilla, que me ha arreglado la lámpara, o ¿cómo lo llaman esto? Lo que están encima del sefer, los rimonim, tienen campanitas. Muchos faltan las campanitas y entonces se lo llevo a él me hace campanitas nuevas y las ponemos. O sea, ¿qué te voy a decirte? Muchos detalles y la verdad que me gusta y por lo menos, pues, aparte eso, no sé si, aparte eso, mira, por ejemplo, esa foto que ves allí es la Noga de Rebbi Akiva, que con el vicepresidente Abixer y yo la reconstruimos porque estaba completamente en ruinas y yo me ocupé, hice como un pequeño museo allí y esa es una de las vitrinas que ves allí y todo lo que fuimos recogiendo, bolsas de tefelime, ahí está, por ejemplo, también hay rimonim, ves esos son rimonim. Y arriba está la Megilá de la reina Esther, está la Megilá. Y también lo que es muy curioso, que lo tenemos, es, lo rescatamos, porque lo iban a tirar a la basura. Era el zapato de la Jalitza, que hay uno por comunidad nada más. Y la Jalitza es lo que llaman el levira en francés. ¿Ok? Muchas cosas que se han rescatado. O una foto también que hizo Liliana, que es el Erub.
Tú tenías la foto, Liliana, el eruv que había, que no se podía salir de ese, digamos, de esa frontera, ¿no? Hacían como un pequeño, donde la gente no podías transportar en sábado, Sí. ¿ok? Liliana, ¿puedes mostrar, por favor, la foto No la tenemos aquí. La mapa, Sí. la mapa de terciopelo. ¿Cómo Sí. se handleó? Sí, podemos mostrar la mapa. La mapa y la otra es Noga de Nahón. Sí, ahora Bueno, te voy a vamos a ir decir con la mapa. que las Noga de Nahón la visitan del mundo entero y está considerada como la más bonita de Marruecos. Sí. Mira, esta es una mapa que estaba ahí, está en pedazos. Mira, ahí ya la reconstituí completo, porque esa estaba de tirar a la basura, no estaba en fin, Dios me perdone, no lo hubiera hecho, pero como eso he arreglado muchos. ¿Okay? Escapada de mal. Gracias, pero mira, es que habían unos bordadores, sabes que eran hombres, la mayoría de los bordadores, muchos hombres, Sí. Hacían maravillas. Sí. Tú dices, ¿cómo te das cuenta? Con una paciencia, Sí. las letras escritas perfectas. La verdad, perfecta, sí. Y Liliana, ¿puedes mostrar la foto de la otra esnoga de Nahón? Por favor. Me parece que no tenemos de la otra esnoga. ¿No? Sí, no, eran eran fotos que yo vos la mostré, malo, no las tenía aparejadas para hoy. Solamente eran de la visita que hicimos Marcelo y yo con Sonia. Pero tú tenías una, me parece. Yo jamé que te lo mandé. Yo te la mandé. ¿No tienes otra? Mira, ahí está. No, tengo de una azúcar. No tengo esta es otra. Esta es la foto esto es Nahón. Esto es la sinagoga Nahón. Sí, además no la tenía yo, la tenía Marcelo. Y esta es curiosa porque tiene puesto en árabe, ¿ves? Ahí están, mira mira qué bonito, las mapot. Una preciosidad. Ahí está, mira. Ahí está Liliana. Sí. Bueno. Ese que tiene las manos era de una mapa más antigua todavía y estaba a pedazos y se la coloqué encima de otra. Y esos que vistes antes, los candelabros, cuando los di a restaurar y arreglar, me dijo el musulmán, no digas nada a nadie, pero esto es plata pura. ¿Sí? Y no hay que decirlo a nadie para que no se... Bueno, el que lo oiga, que no lo repita. Bueno, muchas gracias. Ok. ¿Sabes qué? Te quise preguntar, espera. Sí, bueno, eres conocedora de artefactos judíos, ¿ok? Y tienes una colección endiamantada de trajes de berberisca. Tus trajes se mostraron en Nueva York y hacen un poco en exhibiciones en Marruecos y en Tánger, unas exhibiciones en Tánger, y aunque también en la legación americana de Tánger. Estás un anuncio para una exhibición. Contanos cómo empezaste a colectar y a panear tu colección, por favor. Mira, primero te voy a decir una cosa. Cuando era chica, yo hasta después no fetné. Cuando era chica la decía a mi madre, la reina mía, la descansada, éramos una familia numerosa y la decía yo, mamá, ¿qué me pongo? Yo siempre fui coqueta, la verdad. Y la decía, mamá, ¿qué me pongo? Y me decía, bueno, hasta ya no me marees la cabeza, ponte el traje de oro y de plata. Yo decía, mi madre, no entiendo lo que me está diciendo, pero bueno, ¿cómo voy a poner un traje de oro y de plata que va a ser rígido? Bueno, eso ya he olvidado en mi cabeza. Ya mucho después, entonces, ya me llamaba la atención los vestidos de berberisca. Y una vez una señora me dijo, por favor, hay una judía en Tánger que borda, por favor, si puedes llevar mi vestido que está en mal estado. Y dije, venga, dámele, se lo llevaré. Del Mazal le puse en el trunk del coche y era Ramadán. En Ramadán siempre hay mucho ladrón. Y entonces yo no sé cómo me le robaron. Me le robaron y bueno, yo dije, wow, ¿cómo voy a hacer? Bueno, en fin, dije, bueno, paciencia. Me fui a los bazares y empecé a buscar. En fin, de filo en aiguille buscando. Aquí encontraba una cosa, aquí encontraba un galón, una chaqueta, un peto. En fin, total,
que le volví a hacer el vestido. Dije, bueno, pues si le volví a hacer este vestido, igual puedo hacer con otros. En esa época, los judíos, malheureusement, desgraciadamente, todos los judíos se iban, no sabían las maravillas que tenían y lo dejaban chateado en los bazares. Igual que ibas a comprar, ¿qué te voy a decirte? Te mandaban una caja con un peto y un casot, una chaqueta o un pañuelo, encontrabas que tu bot y 20.000 papeles que eran importantes. Bueno, todo eso yo los llamé, decía, ¿para qué se lo lleve? No, ¿quién lo compraba? Los americanos y toda esa gente les encantaba comprar estas cosas. Digo, ni hablar, para que lo compren ellos, lo compraré yo. Y así fue como poco a poco. Después la familia o la gente decía, mira, Sonia, tengo una falda, tengo eso, te lo regalo. Muchas cosas me han regalado también y yo lo he formado. Bueno. Y voilà. Gracias, gracias. Y te voy a decir una cosa. También, sí. ¿Cómo decirte? Cuando se casa alguien de la familia, trato de regalar un vestido de berberisca para que se mantenga. Y muchas veces, y nunca hago nada nuevo. Siempre copio lo antiguo, exactamente. ¿Okay? El corte, los símbolos, todo. Hago exactamente igual. Voilà. Escapada de mal. Una pregunta a Liliana. Liliana, ¿cuánto tiempo más tenemos? Por favor. Mira, ya estamos pasados 3 minutos, Ama. Pienso que la gente no va a querer dejar de sentir. Sí, vamos a escapar un poco más tarde. Gracias. Okay. Ama, yo quiero sentir a Sonia, que la quiero tanto y me place muy mucho lo que hemos contado. Gracias. Te voy a hablar, Elise. ¿Sabes? Te preguntaré sobre las exhibiciones también. ¿Sobre qué? Las exhibiciones en Rabat, en Nueva York, a mostrar los trajes. Mira, sí. Las exposiciones en Rabat, tú tienes la foto que era preciosa. También la exposición de la legación americana, okay. Esta es en Rabat. Eso, mira qué joven. Ahí estoy jovencita, mira qué jovencita estoy ahí. Sí. Mira, vestidos, mira, por ejemplo, el rojo, que más bien el vestido rojo, más bien son del norte, de Rabat y de Tánger. El negro, más bien el negro, hay 2 negros preciosos, eso más bien es de Tetuán. Tú sabes, la gente de Tetuán son muy, ¿cómo decirte? Interioristas mucho, son más discretos. Nosotros somos mucha chabra y todo para afuera y todo. Los de Tetuán son más discretos y modestos y entonces se ponía mucho negro. En Fez ponían verde, yo creo que es porque es el color del Islam, el verde, me imagino. Y tú sabes que ahí ha habido muchos pogroms y se han convertido mucho al Islam, muchos judíos. Así que voilà, esa es una bonita foto. Y mira, hay un caftán, ese caftán que ves allí con la segunda izquierda, la que tiene la que tiene el pañuelo así con las... ese es un caftán de una judía de Fez. ¿Quién me lo dijo? El padre de un bazarista me dijo un día, Sonia, esto no lo dejes, es de una judía de Fez y esto se lo ponían la noche de Mimona. Efectivamente, ese caftán este es entallado. Las musulmanas no se ponían caftanes entallados. Las judías sí, ese es un caftán entallado precioso. Voilà. Qué bonito, ok, muchas gracias por esto. ¿Y todos estos vestidos son tuyos? De sí, tu colección. Bueno, claro, todo, cómo no. Y mira los gemares, ¿quién hizo los gemares? Los gemares, mi menda tremenda. Es que sí, sí, yo misma, esos yo misma, bueno, tenía buena vista. Tenía buena vista. Bueno, mira, mi bueno, tengo una ola de demandas sobre los trajes de berberisca. Lo que no, sí, Elise, un minuto para los símbolos que están importantes. Eso te quiero demandar ahora. Bueno, mira, mi tía llamaba al traje de berberisca el traje de paños y también se llamaba el traje de oro. Y en el sur, en Fez, Mequenés, Rabat y Sali se llamaba Kesuakbira. 2 palabras, una en árabe, una en hebreo. Se llama el vestido grande, el vestido de los aparados. Muchos españoles, entre ellos también Sara Libovici, que es judía, topan una asemejanza muy obvia a los trajes tradicionales típicos de
de algunas provincias españolas. Es interesante que nosotros lo tenemos. Sí. Ahora, te quise preguntar por los símbolos de los trajes, por favor, que hablas mucho de eso. Sí, mi reina. Bueno, los símbolos, yo tengo una hermana y que tengo que decir, mi hermana Rica de Caracas, ella fue la primera que, digamos, me indujo a estudiarlo, y ella lo había estudiado y lo había comprendido también. Entonces, mira, el traje es como el Sefer Torah en quelque sorte. La falda, la que llaman giraldeta, gira igual que cuando abres el Sefer Torah, que le vas abriendo de izquierda a derecha, así, de la misma manera. Tiene, por ejemplo, aquí en la chaqueta negra, verás que tiene como unas ruedas. Esas ruedas es el símbolo aquí de la vida, es la vida, sí. Es el ciclo de la vida, sí. No sé cómo se dice. Arriba. El ciclo de la vida, el ciclo de la vida, ¿ok? Y tiene, por ejemplo, 7 botones. Todo, hay mucha numerología que es muy importante. La falda, por ejemplo, muchas veces, no te digo que siempre, pero muchas veces son números, por ejemplo, bien específicos. 17, 22 letras, 17 Besimanto, 18 bendiciones, 26 del nombre de Dios. Siempre, de cada lado vas a ver tú ves ahí como una estrella en el vestido negro. Eso es Etz Hayim, el árbol de vida. El árbol de vida que va aquí encima a los 2 lados del vientre de la mujer, porque la mujer es la que va a transmitir. Ella personifica, ella transmite la Torah, personifica la Torah en ese momento, igual que la corona. También no ponemos encima del Sefer Torah, no hay una corona, ella también tiene una corona, igual. O sea que verdaderamente no, es todo mensajes, todo el vestido es un mensaje. Ella va a transmitir y ella es la que va a poder dar a los hijos el mensaje para la tradición, para seguir la tradición y para que la Torah se transmita. Hola. Qué bonito. Muchas gracias, Sonia, por todo esto. Sana y buena que te quedes y que lo sigas haciendo y mostrando y explicando muchos años. Gracias. Y míralo ahora, mira qué interesante, que por lo hermoso que son, se abrieron los ojos de muchos a nuestras hadas endiamantadas. En Israel, muchos, aun askenazíes, celebran ahora las fiestas de boda. La celebración de Noche de Berberisca, Noche de la Novia o Noche de la Algenia, como se llama en el sur, y los place a todos. Bueno, se dirá que, con razón, al fin y al cabo, lo bonito lucha y se queda. Bueno, tenemos un repertorio lucido de cantares de boda, y la estimada de Susana nos va a cantar una cadena de ellos, igualito como se cantan, uno detrás del otro. Por favor, Susana. Yo me levantaría un lunes por la mañanita, tomara mi cántaro en mano, que la frente fuera por agua. Y a la mitad de aquel camino, con mis amores me encontrara, tiróme la manita al cuello, la gargantilla me tocará. Tate, fue el caballero, que me iré para mi casa, me lavaré mi lindo cuerpo, me pondré camisita blanca, me ceñiré mi cinturita con una cuchaca morada, me peinaré mi cabecita con una cintita rosada. A su nuevo, delante dos lo pondrí, suegra y cuñada, no tengáis que decir que nuestra novia todo lo veló al candil, y el nuestro novio se nos echó a dormir. La novia se bañaba, los novios se alegraban,
bañábase, bañábase. Los euros se alegraba, el novio se alegraba, bañábase, bañábase. Lo que merecen las novias, yo vos diré. Lo que merecen las novias, yo vos diré. Un pan blanco, una cama de rosas, una vela hermosa, yo vos diré, yo vos diré. Lo que merecen las viejas, yo vos diré, yo vos diré. Un pan duro, una cama de espinos, un palo de membrillo, yo vos diré, yo vos diré. Viva Ardueña, lo afecha en su arena, viva Ardueña, lo afecha en su arena, y así lo afecha viva Ardueña, y así lo afecha viva Ardueña, y así me tira sus pies en el mar, y así me tira sus pies en el mar, y así me enseñaran a bailar, y así me enseñaran a bailar, me enseñaran a bailar. Escapada de mar, Susana, qué bonito. Muchas gracias por endulzarnos el encuentro con tu cantar. Te deseo que lo sigas grabando y cantando con alegría y salud. Amén. Bueno, así agradezco a todos por estar con nosotros. Gracias a Sonia, Lina y Susana por abrir una ventanilla a nuestra cultura. Y claro, a Liliana y Marcelo por su paciencia y damos más tiempo. Y por su iniciativa tan endiamantada de apañar a todos los sefaradín en estos encuentros. En Caminos de Leche y Miel, todos nosotros. Gracias. Amén, amén, Alicia querida, y también a nuestras queridas musafiras, a Lina, a Sonia y a Susana, que ya esta semana estuvo con nosotros ya unas cuantas veces. Muchas gracias, Susana, muchas gracias a todos. Tenemos muchos saludos de todas partes con cada alhad. Tenemos de las 4 bandas del mundo oyente que nos está mirando, muchos tres salidos de recordar abuelos y madres y hablas y hadas, como decís vosotros, costumbres. Y tenemos algunas demandas, ama, no tenemos mucho tiempo. Solo decir a la gente que todas las demandas las vamos a pasar a las musafiras y a la balabaya para tener las respuestas. Y bueno, demandas por mail y lo tornaremos a responder por mor que ya estamos un tiempo pasados. Queremos regraciar a todos que estuvieron tanto tiempo con nosotros y siempre somos lenguas hermanas, el ladino y la jaquetía, somos todos judíos, claro que sí, y tenemos de conocernos unos a otros, ¿no? De empezarnos palabras vuestras más arabás y vosotros palabras vuestras más tucanas. Somos hermanos todos y siempre serán bienvenidos en los encuentros Alhad para compartir, para partillar con vosotros tanta hermosura que tenés en la tradición marocana. Gracias. Para escapar... Perdón, Liliana, perdona. Hay un artículo endiamantado sobre la traje de berberisca que escribió Yael Azaguri Spector. Lo puse ahora en chat, el URL, y también donde se puede topar la sistema de grafía, también lo puse en chat. Muchas gracias. Marcelo también lo partajó con todos cuando hablamos del sistema. Ya están las direcciones ahí. Si alguno no lo pudo tomar, queda todo para nosotros y nos demandaréis a nuestro mail, ya sabéis, sefarad@sefarad.com, y vamos a responder todo lo que vos quedó sin responder hoy aquí. También quiero decir que tuvimos muchas visitas endiamantadas, como decir vosotros, muchos jaquéticos que son auténticos y los encorajamos a los próximos encuentros a estar con nosotros. También tenemos presencia de Madó, la esposa de nuestro querido
Sol y Levi, que siempre es un honor a recibirla y tenerla aquí. Y también, bueno, no puedo nombrar a todos porque si no vamos a tener una hora más. Vos rengracio a todos que viniste a sentir, los que conocías ya de la Jaquetía y los que no, siempre son bienvenidos. Es una cosa muy, muy importante e interesante. Vamos a partillar ahora, bueno, lo que vamos a tener en el próximo encuentro, que los queremos tener a todos también con nosotros para la siguiente semana. Vamos a tener este día 4 de julio, judíos norteamericanos y suladinos con el Rav Nissim El-Nekabé, será el Balabay por la Hermandad Sefaradí de América, y como musafira la profesora Gloria Asher, es muy interesante saber de su labor. Si querés tener este programa, verlo, partillarlo con otros, vas a poder ir a sefarad.com/TV y vas a encontrar este encuentro y todos los anteriores para mirarlo, notar cosas, mirar las fotografías hermosas que vos mostramos hoy y todo modo de informaciones. Si vos querés dar la ayuda para continuar con los encuentros más y más y que sean muchos hermanos de este encuentro, que es el 41, sefarad.com/encuentros, vos damos la posibilidad de ayudar. A todos que vos quedates hasta estas horas, vos rengraciamos y nos veremos en el próximo encuentros de Arjad. Besicos, semana buena para todos. El tiempo, ni las guerras ni la dolor, tú sola candela sola que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré y por ti yo viviré.